Existen venenos que no matan el cuerpo, sino que despiertan el alma. Hay memorias que, guardadas en silencio, fermentan hasta convertirse en la más amarga de las fiebres. Esta es la historia de un rey enfermo de poder y de una cocinera que guardaba en un frasco la única cura posible, la verdad. El amanecer se filtraba por los ventanales del palacio con una luz pálida y febril. El aire estaba impregnado de incienso, hierbas secas y un olor metálico que se confundía con el de la enfermedad. En el lecho real, cubierto de sedas y sombras, yacía el rey Alarico, monarca del reino del norte. Tenía los labios agrietados, los ojos hundidos y la piel grisácea de quien ha reinado más por miedo que por justicia. 3 médicos lo rodeaban, murmurando diagnósticos. Uno decía que era el hígado, otro que el alma, un tercero que era un castigo de los cielos. Pero el rey, incluso débil, conservaba la arrogancia que lo había sostenido toda la vida. No quiero rezos, dijo con voz ronca. Quiero vivir. El mayor de los médicos, con manos temblorosas, respondió, Majestad, hemos probado todos los remedios. Ningún veneno mata sin veneno y, sin embargo, usted se consume. El rey cerró los ojos, respirando con esfuerzo. Entonces, buscad a quien sepa curar lo que no se ve. El cuerpo es mío, pero esta fiebre no obedece. Fuera del dormitorio, el palacio era una fortaleza de silencio. Los sirvientes caminaban despacio, temiendo que hasta sus pasos fueran escuchados. Nadie quería ser el próximo en servir al rey. El último catador había caído muerto al probar su sopa y el rumor se extendía como fuego, el rey envenena su propia mesa sin saberlo. Solo una mujer seguía cumpliendo su labor sin temblar. Clara, la cocinera. Una mujer de rostro sereno, ojos cansados y manos que nunca vacilaban. Había llegado al palacio hacía 10 años, recomendada por la difunta reina. Esa mañana, mientras el resto del personal susurraba oraciones, ella encendió el fuego y preparó un caldo claro con una calma casi ritual. El olor llenó la cocina, tomillo, ajo, hueso, tiempo. Nada más, nada menos. Una joven ayudante la observaba desde la puerta. ¿No le da miedo cocinar para él?, preguntó en voz baja. Clara no levantó la mirada. El miedo no sirve para sazonar. Dicen que todo lo que toca se pudre, insistió la niña. Entonces, respondió Clara, no es el rey el enfermo, es el reino. En la cámara real, un nuevo catador probó el plato con manos temblorosas. Esperó. Nada ocurrió. El rey bebió un sorbo. Por un momento, su mirada se suavizó. Tiene el sabor de mi infancia, murmuró. Clara bajó la cabeza. Sabía que el rey había reconocido el caldo que solía preparar su madre, un recuerdo tan puro que ni el poder había logrado corromper. Pero la calma duró poco. El monarca la observó con suspicacia. ¿De dónde eres, mujer? Del valle, Majestad. Hubo un silencio largo, demasiado largo. El rey la examinó de arriba abajo. Tú no temes morir, ¿verdad? No, señor. ¿Y por qué? Porque ya enterré lo que más amaba. Y después de eso, uno ya no muere igual. El rey se reclinó. Por primera vez, no encontró qué responder. Esa noche, la fiebre volvió con fuerza. El rey deliraba, veía sombras moverse entre las cortinas. ¿Quién me envenena?, susurró al aire. ¿Dios, o yo mismo? Clara entró en silencio llevando un nuevo plato. Nadie la había llamado. Colocó la bandeja sobre la mesa y dijo antes de irse, no hay veneno en la comida, Majestad. Solo en la memoria. Cuando se marchó, el rey descubrió algo extraño en el borde del plato.
Una diminuta marca grabada en la porcelana, una serpiente enrollada. El monarca la observó largo rato. Apretó los puños y, por primera vez en mucho tiempo, no supo si debía comer o rezar. El invierno cayó sobre el reino como una manta de piedra. El rey Alarico no mejoraba. Las noches eran un desfile de médicos que entraban con promesas y salían con miedo, hasta que una mañana llegó un forastero. Venía del norte, del país donde los lobos acompañan a los hombres y las enfermedades se curan con fuego o con fe. Decía llamarse Valen, aunque en los pueblos lo conocían como el médico de los muertos. Entró al palacio sin inclinarse, envuelto en una capa de pieles blancas. «Traigo lo que nadie quiere probar», dijo con voz grave. «Y si el rey teme el remedio, que siga amando su enfermedad». El rey, curioso, ordenó dejarlo pasar. «Habla, extranjero», dijo desde el lecho. «Si puedes curarme, no me importa si tu medicina huele a infierno». Valen se acercó y lo examinó como a una estatua rota. «Su enfermedad no está en el cuerpo, Majestad». «¿Entonces dónde?» «En el peso de lo que ha guardado». «Su corazón late con rencor, y el rencor, cuando no se expulsa, envenena la sangre». El rey lo miró con ira. «¿Vienes a darme sermones o remedios?» «Ambos». «Porque el remedio duele como la verdad». En la cocina, la noticia del nuevo médico corrió entre los sirvientes. Esa tarde, Valen apareció sin pedir permiso. Revisó frascos, olió especias, tocó los cuchillos. «Aquí se prepara más que comida», dijo. Clara siguió trabajando. «Aquí se decide quién vive con sabor y quién muere con hambre». El médico sonrió. «Sabes más de venenos que de recetas, mujer. Y usted sabe más de palabras que de curar». «Tal vez. Pero eres la única en este palacio que no tiene miedo. ¿Eso te hace peligrosa o necesaria?» Dejó sobre la mesa un trozo de papel doblado. «Necesitaré estos ingredientes», dijo, y se marchó. Clara lo abrió. Estaban escritos nombres extraños, raíces de culebra, flor de noche, leche amarga. Y al final, una línea añadida a mano, el corazón de quien cocine, si aún está vivo. Esa noche, el médico presentó al rey su diagnóstico final. Su Majestad no morirá de enfermedad, sino de costumbre. Necesita una cura que no venga de manos nobles. «¿Y quién puede prepararla?», preguntó el rey. Valen se volvió hacia la puerta. En el umbral estaba Clara, en silencio. «Ella», respondió el médico. «Solo quien alimenta puede devolver el gusto por vivir». El consejo murmuró indignado. «Una cocinera para curar al rey». Pero Alarico la miró con una mezcla de sospecha y miedo. «¿Tú aceptas esto?», le preguntó. Clara bajó la mirada. «No puedo negarme a servir, Majestad. Pero recuerde esto, quien prueba un remedio debe estar dispuesto a sanar». El rey asintió sin saber por qué. «Prepara lo que ese loco ordene. Pero si muero, quemarás con él». «Lo sé», respondió Clara con calma. «Y aún así, lo haré». Esa noche, la cocina olía a una mezcla de hierbas, vino, miedo y destino. Clara mezclaba los ingredientes. Sobre la mesa, un frasco oscuro descansaba junto a una vela. La mujer suspiró y murmuró: «Algunos venenos no matan, solo despiertan lo que el alma había dejado dormir». Y en el silencio, una serpiente de fuego se dibujó en el techo, formada por el humo del caldero. El veneno ya había comenzado a actuar, aunque nadie, ni siquiera Clara, sabía en quién. La noche cayó sobre el palacio con un silencio que dolía. Clara entró en la sala del trono. Llevaba una bandeja con un caldo espeso, de color ámbar oscuro.
El rey temblaba, no sabía si de fiebre o de miedo. Un catador dio un paso al frente. Majestad, debo probarlo primero. El rey lo detuvo con un gesto. No. Esta vez, lo haré yo. Tomó la cuchara. El líquido tembló, reflejando las antorchas como si contuviera fuego. Bebió un sorbo y cerró los ojos. Por unos segundos, no pasó nada. Luego, el rey habló con voz sorprendentemente serena, sabe a campo, a infancia. Eso quiso su majestad, respondió Clara. Un sabor que recuerde lo que era antes de ser temido. Todo parecía calmarse. Hasta que de repente, el catador, que había permanecido a un lado, tomó la cuchara caída del rey, probó los restos y se desplomó. Un grito rompió la calma. El joven cayó de bruces, espumando por la boca. El rey se levantó de golpe, pálido. Los guardias rodearon a Clara. Envenenadora, gritó el capitán. Pero Clara no se movió. El médico avanzó lentamente, se agachó junto al cuerpo, tomó una gota de líquido derramado y la olió. No es veneno común, dijo. Es un purgante del alma. Solo mata a quien tiene miedo de lo que lleva dentro. El rey lo miró, enfurecido. ¿Qué estupidez es esa? Usted bebió más que él, replicó Valen, y sigue vivo. El silencio se hizo insoportable. El rey tocó sus labios, su pecho. Estaba bien, pero algo en su interior le ardía. Llevada ante él, Clara respondió a su acusación. Usted pidió un remedio. Eso mató a un hombre. No, Majestad. Lo mató lo que llevaba dentro. Ese joven robaba pan del templo. Su culpa lo envenenó antes que la sopa. El rey, aturdido, la señaló. ¿Por qué no me dijiste que alguien moriría? Porque el remedio debía escoger, respondió ella. Y en la cocina, Clara guardó el frasco oscuro, aún intacto, en su cofre. Antes de dormir, lo tomó entre sus manos. Uno más, susurró. Uno menos en la deuda. En la habitación del rey, la fiebre había desaparecido, pero no la inquietud. Recordó las palabras de la cocinera, no hay veneno en la comida, sino en la memoria. Y por primera vez, el monarca no tuvo hambre, solo miedo a sí mismo. La mañana siguiente amaneció gris. El Consejo Real se reunió antes del amanecer, pidiendo la ejecución de Clara. Cuando el rey Alarico entró, su mirada quemaba. Quiero la verdad. Quiero saber qué clase de veneno corre por mis venas y quién lo puso ahí. Clara fue llevada ante él, con las manos atadas. ¿Tienes algo que decir?, preguntó el rey. Clara levantó la mirada. Sí. Que el veneno no estaba en la sopa. Continuó, sin temblar. Usted ordenó que cocinara para curarlo. Y eso hice. Pero no todo lo que sana sabe dulce. Algunas curas, Majestad, tienen sabor a verdad. El rey se levantó. ¿Por qué murió ese muchacho? Porque tenía miedo. Y el miedo es el veneno más viejo del mundo. El monarca apretó los puños. Basta de enigmas. No son enigmas, respondió ella. Son heridas. Su reino está podrido, Majestad, no por el poder, sino por el hambre de poder. Y el primero en enfermar fue usted. El rey se acercó a ella, su sombra la cubrió por completo. ¿Dices que el veneno soy yo? No, corrigió Clara. El veneno es lo que guardas. Y mientras no lo sueltes, seguirás muriendo poco a poco. Luego, añadió la estocada final. Su enfermedad no se cura comiendo. Se cura pidiendo perdón.
El rey se sentó lentamente, como si las palabras le hubieran pesado más que la corona. Ordenó que la encerraran. Horas después, en las mazmorras, el médico Valen la visitó. «Has hecho temblar a un reino con tus palabras», le dijo. «No fueron las palabras», respondió ella. «Fue la culpa que llevan encima». Esa noche, el rey no durmió. Recordó las guerras que había iniciado, las familias que había desterrado. Cada recuerdo tenía el sabor amargo de la sopa. Y en el silencio, una voz pareció susurrarle: «Quien teme al veneno, teme a lo que lleva dentro». A su lado, sobre la mesa, alguien había dejado un plato vacío, y en el fondo, dibujada con ceniza, una serpiente enroscada dormía. La fiebre regresó, pero lo que dolía era la memoria. Una imagen lo perseguía, el retrato de su padre, el rey Artús, un hombre que gobernó con puño de hierro y murió, según contaban, envenenado. El retrato pareció sonreírle. El parecido era inquietante. El hijo estaba repitiendo la historia del padre. En su delirio, escuchó una voz. «No heredaste mi muerte, hijo. Solo mi miedo». A la mañana siguiente, Valen lo encontró mirando el cuadro. Su enfermedad es el resultado de los corazones que cayó. Y ahora, esos silencios hablan a través de su sangre. El monarca lo fulminó con la mirada. ¿Culpa de qué? De todo lo que olvidó, replicó el médico. Usted no está muriendo por veneno, sino por arrepentimiento. Esa tarde, el rey pidió que lo llevaran al jardín de su madre. Allí, una brisa le susurró: «Perdónalo, antes de convertirte en él». De regreso en sus aposentos, el cristal del retrato de su padre se resquebrajó solo, como si el pasado se quebrara desde adentro. Y en el suelo, entre los fragmentos, vio una pequeña gota verde, idéntica al color del líquido que Clara guardaba en su frasco. Al amanecer, Valen visitó a Clara en la cocina. Su mirada se clavó en el frasco oscuro. «¿Qué guardas ahí?», preguntó. «Una elección», respondió ella. «¿Entre qué y qué?». «Entre la justicia y el perdón». El médico avanzó. «Es veneno, ¿verdad?». Clara lo miró. Sus ojos parecían pesar siglos. «Depende de quién lo beba. Es para el mismo hombre que me quitó la vida antes de matarme». Valen entendió. Un esposo ejecutado por orden del rey. Una mujer que cocinaba para su verdugo cada día. El odio sin propósito se pudre, y el mío, al menos, sirve para cocinar. Poco después, la joven ayudante, Lía, llevada por la curiosidad, destapó el frasco y aspiró su aroma. Horas más tarde, cayó enferma con una fiebre delirante. «Verde, verde». Los ojos, repetía. El rumor se convirtió en certeza: la cocinera guarda un veneno que mata con solo olerlo. Pero a la mañana siguiente, la joven despertó, pálida pero viva. Contó que había soñado con una mujer que le daba de beber del frasco, diciendo: «El veneno solo quema al que no ha aprendido a perdonar». El milagro aparente solo avivó el miedo. El rey Alarico convocó al Consejo Real para un juicio. Clara fue llevada al gran salón. «Esta mujer ha traído desgracia a su mesa», acusó un noble. «Es una hechicera», gritó otro. El rey se dirigió a Clara. «¿Qué guardas en ese frasco?». «La respuesta a su enfermedad», respondió ella. Valen pidió analizar el líquido. Vertió una gota en una copa de plata. El metal chispeó, soltando un humo dorado. «No es veneno común», dijo. «Reacciona a la pureza del metal. A los nobles los quema, a los humildes los sana. Este líquido no mata, revela. Saca a la superficie lo que uno lleva en el alma».
Clara confesó. Cuando Su Majestad ejecutó a mi esposo, preparé este mismo líquido para usted. Pensé matarlo. Pero cuando lo tuve frente a mí, comprendí que el veneno más fuerte era el odio que me habitaba. Y desde entonces, lo guardé para recordarlo. El rey la miró, con el alma rota. ¿Por qué no lo tiraste? Porque destruirlo habría sido olvidar mi culpa. La sentencia del rey sorprendió a todos, será confinada en la cocina. Seguirá preparando mis comidas bajo vigilancia. Y si un solo hombre vuelve a morir, entonces morirán los dos. En el fondo, el rey no quería castigarla. Quería entenderla. Esa noche, en sus aposentos, el rey la hizo llamar. ¿Por qué no me odias, después de todo lo que te quité? Porque odiarlo, respondió ella, sería seguir sirviéndolo, incluso después de su muerte. El rey, vencido, se puso de pie con lentitud. Sus rodillas crujieron y, con un gesto que ningún sirviente habría creído posible, se inclinó ante ella. Te quité lo que amabas, dijo con voz rota. Te hice servir en la casa de quien destruyó tu hogar, y aún así me alimentaste. Si eso no es misericordia, no sé qué lo es. Lágrimas de alivio rodaron por el rostro de Clara. Majestad, nadie puede limpiar lo que no se atreve a mirar. Hoy usted miró. Eso basta. El rey cayó de rodillas. Una ráfaga cálida recorrió la sala y su rostro, bañado en el resplandor del fuego, pareció más joven. Siento como si por dentro me quitaran una piedra, dijo. Eso es el perdón, respondió Clara. Pesa cuando se niega, aligera cuando se da. Clara recogió el frasco. El líquido ahora era casi transparente. No, Majestad, nunca es tarde mientras haya fuego en el alma. El amanecer siguiente, el rey durmió sin fiebre por primera vez en meses. Pero un pensamiento lo inquietaba, ella sabe algo más. La convocó al salón del trono, frente a toda la corte. Clara, dijo con voz firme, anoche soñé que sostenías en tus manos la copa que mató a mi padre. El silencio se volvió un peso. No fue un sueño, Majestad, respondió ella con serenidad. La copa existió. Y también el veneno. Su padre enfermó igual que usted. Y fue mi madre quien lo servía. Fue acusada de envenenarlo y ejecutada sin juicio. Yo tenía 14 años. Por eso vine al palacio, no por trabajo, sino por justicia. El rey apretó los puños. Entonces, todo esto. Tu servicio, tu silencio. Era mi manera de acercarme al hombre que heredó la culpa. El frasco, continuó Clara, lo hice con las mismas hierbas. Pero cambié una cosa. El veneno no se activa con la lengua, sino con el alma. A quien no carga culpa, lo limpia. A quien la esconde, lo devora. Necesitaba saber si el hijo del rey que mató a mi madre iba a morir igual, o iba a pedir perdón. Los ojos de Alarico se llenaron de lágrimas. Y lo pedí. Por eso sigue vivo, sonrió ella. El rey levantó el frasco. El líquido era transparente como el agua. Mírense, dijo a los nobles. ¿Quién de ustedes se atrevería a beberlo? Nadie se movió. Este veneno prueba la conciencia, declaró el rey. Y hoy he visto quiénes son los verdaderos enfermos de este reino. Se acercó a Clara y tomó sus manos. Te quedas conmigo. No como cocinera, sino como la voz de este reino. Esa noche, en la cocina vacía, Clara abrió el frasco por última vez. Dentro ya no había líquido, solo aire, ligero como el alma después de perdonar. Apagó el fuego y susurró, Madre, ya está hecho. El veneno se había convertido en lección.
La noticia se esparció como el viento. La cocinera salvó al rey. El palacio cambió su olor. Donde antes se respiraba oro y miedo, ahora olía a pan, a leña y a flor blanca. El rey liberó a los prisioneros injustos, gobernó con humildad y cada tarde caminaba hasta el pozo del patio, donde Clara había arrojado el frasco vacío. Una noche, tras muchos años de paz, el rey Alarico, ya anciano, cenaba solo en el gran salón. Miró la copa de vino y susurró, Clara. Nunca te dije lo que eras, mi salvación. Y con una sonrisa serena, apoyó la cabeza en el respaldo, como si durmiera. A la mañana siguiente, lo encontraron en paz. Sobre su pecho, alguien, o algo, había dejado una flor blanca. El reino que había enfermado de miedo aprendió a sanar con el perdón. Y la historia se contó por generaciones, un recordatorio de que a veces, el remedio más poderoso se sirve en la cuchara más humilde, y que el veneno más letal no es el que se bebe, sino el que se guarda en el corazón.